No hay duda de que ver a Jungkook cuidando de Jimin, incluso cuando están a kilómetros de distancia, es una de las cosas más tiernas y sinceras que hemos presenciado como fans. La forma en que Jungkook siempre está atento a los detalles, cómo observa a Jimin desde cualquier lugar y en cualquier momento, nos da una mirada directa a ese lazo especial que comparten. Si Jimin necesita algo, ahí está Jungkook para ofrecérselo. Si no ha comido bien, Jungkook se asegura de que tenga algo delicioso. Y si algo parece poder lastimarlo, él se convierte en un protector. Y es que ese instinto de cuidar, de estar pendiente de Jimin, va más allá de una simple amistad o de un compañerismo entre integrantes de un grupo musical. En una de sus tantas transmisiones en vivo, Jungkook demostró una vez más cuánto se preocupa por Jimin, incluso a través de una pantalla. Esta vez, mientras Jungkook hacía su propia transmisión, estaba viendo un episodio del programa de Suga, donde Jimin era el invitado especial. En medio de la grabación, todos vimos cómo Jimin, disfrutando de la comida junto a Suga, de repente hizo un gesto de sorpresa y puso las manos en su boca, señal de que la comida estaba demasiado caliente. Fue un instante mínimo, algo que cualquiera podría haber pasado por alto, pero no Jungkook. Desde su pantalla, él lo notó de inmediato y murmuró preocupado: «La comida debe estar realmente caliente», mientras hacía un puchero en señal de empatía, como si ese pequeño incidente le doliera a él también. Su expresión era adorablemente reveladora, como si en ese preciso instante deseara estar junto a Jimin para ofrecerle un vaso de agua, un pañuelo o, simplemente, un poco de alivio. Ese pequeño momento, ese gesto fugaz, dijo mucho sobre cómo Jungkook cuida de Jimin incluso cuando no puede estar físicamente a su lado. Porque aunque Jimin es completamente independiente y capaz de cuidarse solo, está claro que a Jungkook le gusta estar ahí para él, para ser su apoyo constante y su refugio cuando lo necesita. No es que Jimin no pueda valerse por sí mismo, es más bien que Jungkook, por amor y por su naturaleza protectora, no puede evitar querer mimarlo, darle todo el cuidado y la atención del mundo, porque eso le nace de una forma completamente natural. Esta conexión entre ellos no es algo que se vea todos los días. Jungkook no solo observa a Jimin, sino que parece entender lo que cada gesto significa, cada mirada, cada pequeña señal que pueda dar. Al ver a Jimin en esa pantalla, con solo una expresión facial, Jungkook supo inmediatamente lo que sucedía. Porque nadie conoce mejor a Jimin que Jungkook. Sabe lo que le gusta y lo que no, lo que lo incomoda, lo que le hace feliz, y cada detalle de sus gestos y reacciones. Es como si Jungkook fuera capaz de leer a Jimin sin necesidad de palabras, como si compartieran un idioma solo de ellos, que no necesita explicación, solo comprensión. Y este no ha sido el único momento en el que Jungkook ha demostrado su cariño hacia Jimin. La conexión entre Jungkook y Jimin, llena de miradas, gestos y esas sutilezas que no pasan desapercibidas, nos sigue dando momentos para analizar y para quedarnos pensando en su relación única y especial. Es que cuando ellos están juntos, parece que todo a su alrededor desaparece, y se quedan solo ellos dos en ese mundo privado donde nada más importa. Cada interacción, cada toque, cada mirada entre ellos es tan espontánea y natural que resulta imposible no notar la cercanía que comparten. Los que seguimos a Jikook lo sabemos. Hay una comodidad y una confianza que va mucho más allá de una simple amistad. Uno de esos momentos memorables lo vimos en su programa de viaje, cuando estaban en el yate disfrutando del tiempo juntos. Jungkook, como si estuviera completamente hipnotizado, no podía dejar de mirar las piernas de Jimin. La escena era tan genuina, tan sencilla, pero a la vez tan cargada de esa complicidad que ellos comparten. Las manos de Jungkook parecían tener vida propia, acercándose de forma suave a las piernas de Jimin, acariciándolas con una delicadeza que decía más que 1000 palabras. La expresión de Jungkook era clara: admiración, ternura y algo de ese afecto que parece no poder ocultar cuando está junto a Jimin. Y justo en ese momento, mientras lo observaba con tanta atención, Jungkook dejó escapar una frase que dejó a todos sorprendidos. Mirando a Jimin, dijo en un tono despreocupado, pero lleno de significado: «Definitivamente comeré algo». Fue una frase sencilla, pero la combinación entre la mirada fija que le daba a Jimin y el suave movimiento de su mano en su pierna hizo que esa frase se llenara de interpretaciones. Porque no fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo.
su tono, su sonrisa y ese toque ligero en Jimin que no podía evitar, como si estuviera marcando la conexión que ambos comparten. Ver las manos de Jungkook, que siempre parecen encontrar la manera de estar cerca de Jimin, acariciando sus piernas con tanto cuidado, fue un momento que para muchos de nosotros fue un recordatorio claro de que ambos no pueden evitar buscarse mutuamente. No necesitan palabras para expresar lo que sienten. Cada toque, cada gesto es un lenguaje silencioso entre ellos, uno que los fans notamos y valoramos, y que parece estar lleno de un cariño y una conexión que solo se ve en relaciones profundas. Jungkook y Jimin tienen esa manera de interactuar que transmite tanta confianza y cercanía que resulta evidente que entre ellos hay algo único y genuino. Estos momentos espontáneos, donde uno acaricia al otro sin pensarlo dos veces, son la esencia de su relación. No se sienten incómodos ni necesitan ocultar sus emociones o gestos, porque están en un nivel de entendimiento en el que ser ellos mismos es lo único que importa. La naturalidad con la que Jungkook se acerca a Jimin, la forma en que busca el contacto físico de manera suave y cariñosa, es una de las cosas que más nos enamoran de su relación. Parece que estar al lado de Jimin es algo que le da paz, y que tenerlo cerca, poder tocarlo y cuidarlo, es algo que le resulta tan necesario como respirar. Y no es que Jimin no note esto, al contrario, él parece entender perfectamente cada gesto de Jungkook, como si estuvieran completamente sincronizados. La forma en que Jimin sonríe o reacciona a esos toques muestra que también disfruta de esa cercanía, que esa atención de Jungkook le es familiar y lo hace sentir seguro. Porque nadie cuida de Jimin como Jungkook, nadie lo mira de esa forma, y nadie parece entenderlo tan profundamente. Esa complicidad, esos pequeños gestos y esa capacidad de comunicarse sin palabras son algo que solo alguien tan cercano como Jungkook podría hacer. Este tipo de momentos nos han dejado a los fans reflexionando sobre la naturaleza de su relación, sobre cómo esa atracción y esa necesidad de estar cerca del otro parecen ser tan naturales. No necesitan grandes palabras para demostrar su cariño. En esos toques ligeros, en esa forma en que Jungkook acaricia a Jimin casi como si fuera algo inevitable, como si fuera algo que tenía que hacer, vemos una conexión profunda y sincera. Es un tipo de relación en la que la cercanía es tan fuerte que parece no poder mantener las manos alejadas el uno del otro. Jungkook siempre ha sido conocido por su naturaleza competitiva, su deseo de ganar y dar lo mejor de sí en todo. Sin embargo, cuando se trata de Jimin, algo en él cambia. Hemos visto a Jungkook dejar a un lado esa competitividad que tanto lo caracteriza, solo para ver a Jimin feliz, para darle esa oportunidad de brillar, para hacerlo sentir especial y valioso. Un claro ejemplo de esto ocurrió en uno de los episodios de Run BTS, durante una pijamada en la que los chicos tenían que adivinar nombres. Lo que empezó como una simple actividad, rápidamente se convirtió en un momento profundo y revelador sobre la relación entre Jungkook y Jimin. En la primera ronda del juego, Jungkook estaba concentrado y acertaba con rapidez, algo completamente natural en él, que siempre ha tenido un instinto competitivo. Sin embargo, después de esa ronda dijo: «Pienso que tuve algunas respuestas», y Jimin, con un tono que no pasó desapercibido para Jungkook, respondió: «Yo no obtuve ninguna respuesta correcta». En ese instante, Jungkook, siempre atento a los detalles y especialmente sensible a cualquier cambio en el tono de Jimin, lo miró y preguntó con ternura: «¿Ninguna?». Jimin respondió con un simple «no», pero fue suficiente para que Jungkook captara algo más profundo, una ligera frustración y tristeza, como si el hecho de no responder correctamente le hubiera afectado más de lo que parecía. Ese pequeño intercambio desencadenó algo en Jungkook. Sin pensarlo dos veces, dejó de responder tan rápido como antes. Se notaba que, en lugar de competir, su prioridad ahora era ver a Jimin feliz y darle la oportunidad de participar y brillar en el juego. Fue un cambio de actitud tan sutil, pero al mismo tiempo tan revelador de su relación. Jungkook, siempre dispuesto a ganar, decidió contenerse y hacer espacio para que Jimin tuviera su momento. No es algo que haría por cualquiera, es una muestra de cómo, para él, el bienestar y la felicidad de Jimin están por encima de cualquier victoria o de cualquier logro personal. Este detalle, que para otros podría haber pasado desapercibido, mostró cómo Jungkook puede leer a Jimin como nadie más.
Entiende sus emociones y reacciona ante ellas de una manera que demuestra su afecto y su dedicación. No necesita que Jimin le diga explícitamente que se siente frustrado. Basta una pequeña palabra, una ligera inflexión en su voz, para que Jungkook actúe. Esto es algo que solo alguien verdaderamente cercano y atento podría captar, y demuestra que su conexión es mucho más profunda de lo que aparenta. A lo largo de los años, hemos visto cómo Jungkook es capaz de hacer cualquier cosa por ver a Jimin sonreír. Y no es solo una muestra de cariño superficial, sino un gesto genuino que nace de ese deseo de hacerlo sentir bien, de cuidarlo y apoyarlo en todo momento. Porque para Jungkook, ver a Jimin feliz es suficiente. Es su recompensa, su verdadera victoria. No importa lo competitiva que sea la situación, ni lo mucho que desee ganar, cuando está junto a Jimin, sus prioridades cambian. Lo hemos visto en incontables ocasiones, en pequeños gestos como este en el Run BTS, y en otros momentos en los que decide ceder su lugar, solo para que Jimin tenga el protagonismo. Este tipo de interacciones muestran la profundidad de su vínculo, uno que no necesita grandes palabras o declaraciones. Jungkook es capaz de captar cada emoción en el rostro de Jimin, y su instinto es hacer todo lo posible para aliviar cualquier frustración o tristeza que él pueda sentir. Su relación es como una danza donde cada uno sabe perfectamente el paso que el otro necesita, y donde cada movimiento está lleno de una intención y un cariño sincero.